El 9 de noviembre de 2025, el supertifón Fungwong, conocido localmente como Uban, que significa lluvia en el idioma cebuano, golpeó las Filipinas con una furia que dejó a los científicos completamente desconcertados. No fue solo la intensidad del tifón lo que alarmó a los meteorólogos, sino algo mucho más inquietante. Esta tormenta era la 21ª en golpear las Filipinas en lo que iba del año 2025, estableciendo un récord sin precedentes que desafía todos los patrones históricos conocidos y sugiere que algo fundamental ha cambiado en el clima del Pacífico Occidental. Con vientos sostenidos de hasta 185 km por hora y ráfagas que alcanzaron los 230 km por hora, Fungwong tocó tierra en la provincia de Aurora, en el noreste de Luzón, la noche del domingo. La tormenta era extraordinariamente masiva, con una banda de lluvia y viento que se extendía por increíbles 1.800 kilómetros de ancho, lo que significa que podría cubrir 2/3 del archipiélago del sudeste asiático simultáneamente. Para poner esto en perspectiva, la tormenta era lo suficientemente grande como para cubrir toda la distancia desde la frontera norte de Filipinas hasta más allá de su extremo sur, envolviendo al país entero en una manta de nubes de tormenta, lluvia torrencial y vientos destructivos. Lo que hace que Fungwong sea particularmente devastador y científicamente preocupante no es solo su tamaño o intensidad, sino su momento. La tormenta llegó apenas 5 días después de que el tifón Kalmaegi, conocido localmente como Tino, hubiera devastado las provincias centrales del país, matando al menos 232 personas y dejando un rastro de destrucción masiva. Las comunidades que aún estaban enterrando a sus muertos, limpiando escombros y tratando de reconstruir sus vidas de repente, se vieron enfrentando otra amenaza catastrófica. Esta sucesión brutal de tormentas poderosas en rápida sucesión no tiene precedentes en la historia meteorológica moderna de Filipinas. El presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. declaró un estado de emergencia el jueves previo, no solo por la devastación causada por Kalmaegi, sino también por la calamidad esperada de Fungwong. Esta declaración extraordinaria subrayó la gravedad de la situación. El país se enfrentaba a una crisis humanitaria sin precedentes con 2 supertifones golpeando en el lapso de una semana. Más de 30 millones de personas, casi 1/3 de la población total de Filipinas, estaban potencialmente expuestas a los peligros planteados por Fungwong, según la Oficina de Defensa Civil. Antes de que la tormenta tocara tierra, más de 1,4 millones de personas fueron evacuadas a refugios de emergencia o a casas de familiares, una evacuación masiva que representa una de las movilizaciones de población más grandes en la historia reciente del país. Las imágenes de satélite capturaron la escala monumental de Fungwong, un enorme remolino de nubes que parecía tragarse todo el norte de Filipinas, con bandas de lluvia que se extendían cientos de kilómetros desde el ojo de la tormenta. El secretario de Defensa Gilberto Teodoro Jr., quien supervisa las agencias de respuesta a desastres del país y el ejército, advirtió sobre el impacto potencialmente catastrófico de Fungwong en declaraciones televisadas el sábado. Necesitamos hacer esto porque cuando ya está lloviendo o el tifón ha golpeado y las inundaciones han comenzado, es difícil rescatar a la gente, explicó, instando a las personas a seguir las órdenes de evacuar inmediatamente de pueblos y aldeas propensos a inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y marejadas costeras. La tormenta no discriminó en su destrucción. Mientras Fungwong se acercaba con su amplia banda de vientos feroces y lluvia, varias ciudades y aldeas orientales perdieron electricidad. Los pronosticadores gubernamentales rastrearon ansiosamente cada movimiento de la tormenta mientras se dirigía hacia el noroeste y se esperaba que tocara tierra en la costa de las provincias de Aurora o Isabela. En la provincia oriental de Catanduanes, las lluvias torrenciales y la niebla habían oscurecido completamente la visibilidad, creando condiciones aterradoras para los residentes que se preparaban para el impacto. El nombre de la tormenta, Uban, fue particularmente apropiado. La Administración de Servicios Atmosféricos, Geofísicos y Astronómicos de Filipinas, PAGASA, había asignado este nombre local incluso antes de que el sistema entrara en el área de responsabilidad de Filipinas, PAR, marcando solo la segunda instancia registrada de tal acción anticipatoria. El nombre reemplazó a Urduja después de su retiro en 2017, y ahora Uban traería su propio legado de devastación. A medida que la tormenta rugía a través de las provincias montañosas del norte y las llanuras agrícolas durante la noche, se debilitó de un supertifón a un tifón regular, pero aún conservaba suficiente poder para causar destrucción generalizada. Para cuando sopló desde la provincia de la Unión hacia el mar de China Meridional, había dejado un rastro de devastación que tardaría meses, si no años, en limpiarse completamente. Lo que realmente ha aterrorizado a los científicos del clima no es solo la intensidad de Fungwong, sino el patrón más amplio del que forma parte. La temporada de tifones de 2025 en el Pacífico ha sido extraordinaria de maneras que desafían las proyecciones climáticas anteriores y sugieren que los modelos meteorológicos que se han usado durante décadas pueden necesitar una revisión fundamental.
Fungwon fue el 26º sistema nombrado y el 12º tifón de la temporada 2025, números que por sí solos son inusuales, pero lo que realmente alarma a los expertos es la intensidad, frecuencia y trayectorias inusuales de estas tormentas. Las Filipinas típicamente experimentan alrededor de 20 tifones por año, pero el año 2025 vio 21 tormentas nombradas golpear el país para noviembre, un número sin precedentes que sugiere un cambio fundamental en los patrones climáticos regionales. Más preocupante aún, muchas de estas tormentas se intensificaron rápidamente justo antes de tocar tierra, un fenómeno que hace extremadamente difícil la preparación y evacuación adecuadas. El Dr. Regis Chapman, director del Programa Mundial de Alimentos en Manila, describió a Filipinas como el país más propenso a desastres en el mundo, una evaluación sombría que los eventos de 2025 solo han confirmado. Estamos viendo una creciente severidad y frecuencia de tormentas, explicó en una entrevista con NPR. Es el país más propenso a desastres en el mundo. Creo que la solución es fortalecer la resiliencia, y esa resiliencia debe ser de los sistemas gubernamentales para poder escalar y responder y apoyar la preparación, pero también de los hogares vulnerables para tener más resiliencia a su nivel también. Lo que hace que la situación sea particularmente difícil es la geografía única de Filipinas. El archipiélago, compuesto por más de 7.000 islas, se encuentra directamente en el cinturón de tifones del Pacífico Occidental, la región más activa del mundo para ciclones tropicales. Mientras que el Atlántico puede ver de 10 a 15 tormentas nombradas en una temporada típica, el Pacífico Occidental rutinariamente produce el doble de esa cantidad. Pero 2025 hectáreas ha sido excepcional incluso para esta región hiperactiva. Si esta información te parece alarmante y quieres entender mejor los cambios climáticos extremos, dale like y suscríbete para más contenido sobre desastres naturales. Los científicos han identificado varios factores que contribuyen a la temporada récord de 2025. Las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico Occidental han sido persistentemente más altas de lo normal durante todo el año, proporcionando más combustible para el desarrollo de tormentas. El calentamiento del océano ha sido particularmente pronunciado en las áreas donde se forman los tifones, típicamente al este de Filipinas y al norte de las islas Marshall y Palaos. Estas aguas más cálidas no solo hacen que sea más probable que se formen tormentas, sino que también permiten que se intensifiquen más rápidamente y alcancen mayor fuerza. Fungwon ejemplificó este fenómeno de intensificación rápida. El sistema se originó de un área de baja presión amplia al noreste de Chuuk el 3 de noviembre. Se organizó gradualmente durante los días siguientes antes de someterse a una intensificación rápida el 8 de noviembre bajo condiciones atmosféricas cada vez más favorables. La Agencia Meteorológica de Japón, JMA, clasificó el sistema como un tifón el 7 de noviembre, y temprano al día siguiente, Pagasa lo actualizó a un supertifón. Poco después, el Centro Conjunto de Advertencia de Tifones, JTWC, evaluó a Fungwon como un tifón equivalente de categoría 4. Esta intensificación de tormenta tropical a supertifón en apenas 24 horas es el tipo de desarrollo explosivo que aterra a los meteorólogos. Deja muy poco tiempo para advertencias adecuadas y preparación, especialmente para comunidades vulnerables que pueden necesitar días para evacuar adecuadamente. Los modelos computacionales de última generación tuvieron dificultades para predecir con precisión el momento y la magnitud de la intensificación de Fungwon, subrayando las limitaciones de nuestra comprensión y capacidades de predicción actuales. La trayectoria de Fungwon también fue inusual. Después de cruzar Luzón, se debilitó y reemergió sobre el mar de las Filipinas Occidental antes de curvarse hacia Taiwán, donde tocó tierra en el municipio de Engchun, condado de Pingtung, como una tormenta tropical el 12 de noviembre. Fue la primera tormenta en tocar tierra en Taiwán en noviembre desde el tifón Hilda en 1967, un hecho que enfatiza cuán anómala fue esta tormenta. Los meteorólogos taiwaneses quedaron desconcertados por la llegada tan tardía en la temporada, ya que los tifones de noviembre son extremadamente raros y generalmente se consideran fuera del periodo típico de tifones. La comparación con tormentas históricas proporciona un contexto adicional. Fungwon siguió una trayectoria similar al tifón Nanmadol, Joyong, de 2004, otro tifón de categoría 4 que devastó Filipinas. También se comparó con el tifón Usagi, o Fel, de 2024, que había tomado una trayectoria comparable. El hecho de que estemos viendo múltiples tormentas de tal intensidad, siguiendo trayectorias similares en años sucesivos, sugiere que estos no son eventos aleatorios, sino más bien manifestaciones de cambios sistemáticos en el sistema climático del Pacífico. Los impactos en el terreno fueron devastadores. Al menos 33 personas murieron en Filipinas, principalmente por inundaciones y deslizamientos de tierra, con otras 52 heridas. Una muerte y 95 heridos fueron reportados en Taiwán.
Más de 240.000 personas permanecían en centros de evacuación días después de que pasara la tormenta. Las inundaciones repentinas, los deslizamientos de tierra, los cables eléctricos expuestos y una casa colapsada causaron muertes en las provincias de Catanduanes, Eastern Samar, Nueva Vizcaya, Mountain Province y Fugao. El impacto económico fue igualmente severo. En regiones agrícolas clave, las cosechas fueron completamente destruidas. Los agricultores filipinos, que ya luchaban por recuperarse de Kalmaeji, vieron sus campos inundados nuevamente, sus cultivos arrancados y su ganado ahogado. Miles de hogares fueron dañados o destruidos, dejando a las familias sin refugio. Los deslizamientos de tierra bloquearon carreteras, aislando comunidades enteras y dificultando los esfuerzos de socorro. Los eventos de noviembre de 2025 han forzado tanto a científicos como a formuladores de políticas a confrontar una realidad incómoda. El futuro traerá tormentas más frecuentes, más intensas y más impredecibles, y las estrategias tradicionales de preparación para desastres pueden ser inadecuadas para enfrentar esta nueva realidad. Lo que está sucediendo en Filipinas proporciona una ventana hacia lo que las regiones costeras de todo el mundo pueden enfrentar en las próximas décadas a medida que el cambio climático continúa alterando los patrones meteorológicos globales. La respuesta del Programa Mundial de Alimentos a los tifones gemelos de noviembre de 2025 representó un cambio significativo en la filosofía de ayuda humanitaria. En lugar de esperar a que golpeara el desastre y luego escalar las operaciones de socorro, la organización se movió proactivamente para preposicionar suministros y proporcionar asistencia en efectivo a los hogares vulnerables antes de que llegara Fungwong. Aproximadamente 40.000 hogares recibieron transferencias de efectivo que les permitieron tomar medidas de preparación, como comprar alimentos no perecederos, asegurar sus hogares y evacuar si fuera necesario. Lo que sabemos con el tiempo es que al asistir temprano e incluso de antemano, en realidad ahorramos dinero en las respuestas humanitarias tradicionales, explicó Chapman. Esta estrategia anticipatoria representa el reconocimiento de que con tormentas que golpean con tanta frecuencia, el modelo tradicional de respuesta después del desastre simplemente no es sostenible ni financiera ni logísticamente. El país no puede estar en modo de recuperación constante cuando otra tormenta golpea cada pocas semanas. Los desafíos que enfrenta Filipinas se extienden más allá del clima. El país también sufrió 2 terremotos poderosos en octubre de 2025, agregando otra capa de vulnerabilidad a la infraestructura y la psique de la población. Vivir con amenazas múltiples y superpuestas, desde tifones hasta terremotos hasta erupciones volcánicas ocasionales, Filipinas también alberga varios volcanes activos, crea un estado de ansiedad y agotamiento permanentes entre la población. La infraestructura del país está siendo sometida a pruebas sin precedentes. Los sistemas eléctricos, ya frágiles en muchas áreas, son repetidamente derribados por tormentas, dejando las comunidades sin electricidad durante días o semanas. Las redes de carreteras sufren daños repetidos por inundaciones y deslizamientos de tierra. Los sistemas de agua potable se contaminan. Las escuelas y hospitales sufren daños estructurales. Cada tormenta erosiona un poco más la resiliencia del país, dejándolo más vulnerable a la siguiente. El sector educativo ha sido particularmente afectado. El tifón Kalmaeji interrumpió la educación de más de 9 y 18 millones de alumnos y estudiantes en 7 regiones. Muchas escuelas sirvieron como centros de evacuación durante Fungwong, lo que significa que no pudieron reanudar las clases durante semanas después de la tormenta. El cierre prolongado de escuelas tiene consecuencias a largo plazo para el desarrollo de los niños y la economía futura del país. La industria turística, una fuente importante de ingresos para Filipinas, también ha sufrido. Al menos 325 vuelos domésticos y 61 internacionales fueron cancelados durante el fin de semana de Fungwong y hasta el lunes, interrumpiendo planes de viaje y disuadiendo a visitantes potenciales. Más de 6.600 pasajeros y trabajadores de carga quedaron varados en al menos 109 puertos marítimos, donde la Guardia Costera prohibió a los barcos aventurarse en mares agitados. Las playas de clase mundial de Filipinas, sus sitios de buceo y sus atracciones naturales se vuelven mucho menos atractivas cuando existe un riesgo constante de ser golpeado por un supertifón. La comunidad internacional ha comenzado a reconocer la escala del desafío. Los Estados Unidos, el aliado del Tratado de Larga Data de Filipinas, y Japón estuvieron listos para proporcionar asistencia, aunque el gobierno filipino inicialmente no solicitó ayuda internacional después de Kalmaeji. Esta reticencia a pedir ayuda, incluso frente a una devastación masiva, puede reflejar preocupaciones sobre la soberanía nacional o un deseo de demostrar autosuficiencia, pero los expertos argumentan que abordar la escala de los desafíos que enfrenta Filipinas requerirá cooperación internacional sostenida. Los científicos del clima advierten que lo que estamos viendo en 2025 no es una anomalía, sino más bien un adelanto de la nueva normalidad.
A medida que las temperaturas oceánicas continúan aumentando debido al cambio climático, la energía disponible para alimentar tormentas tropicales seguirá aumentando. Los modelos proyectan que, si bien el número total de ciclones tropicales puede no aumentar dramáticamente, la proporción de tormentas que alcanzan la intensidad de categoría 4 y 5 aumentará significativamente. Esto significa más tormentas como Fungwang, sistemas masivos y de rápida intensificación que pueden devastar regiones enteras. La pregunta de cómo pueden adaptarse las sociedades a esta realidad sigue sin respuesta. ¿Es sostenible que Filipinas continúe reconstruyendo en las mismas ubicaciones vulnerables después de cada tormenta? ¿Debería haber una reubicación planificada de comunidades costeras a terrenos más altos? ¿Puede la infraestructura construirse para resistir repetidos impactos de supertifones? ¿Cómo pueden los sistemas agrícolas adaptarse cuando las cosechas son rutinariamente destruidas? Estas no son solo preguntas para Filipinas. Las regiones costeras de todo el mundo, desde el Caribe hasta el sudeste asiático hasta las islas del Pacífico, enfrentan desafíos similares. La experiencia de Filipinas en 2025 proporciona lecciones valiosas, aunque dolorosas, sobre lo que significa vivir en un mundo de clima extremo. La inversión en sistemas de alerta temprana, infraestructura resiliente, planificación de evacuación y programas de asistencia anticipatoria puede salvar vidas y reducir el sufrimiento, pero estos enfoques tienen limitaciones cuando las tormentas llegan con tal frecuencia e intensidad. Mientras escribimos esto en enero de 2026, las temporadas de ciclones de 2026 en varias cuencas oceánicas están comenzando a formarse. Los meteorólogos ya están mirando con inquietud los patrones oceánicos y atmosféricos, tratando de proyectar qué podría traer el año. Después de la temporada récord de 2025, existe tanto esperanza de que las cosas vuelvan a la normalidad como temor de que la nueva normalidad sea mucho peor de lo que imaginábamos. Para los millones de filipinos que vivieron las tormentas gemelas de noviembre, la experiencia dejó cicatrices profundas. Las familias que perdieron seres queridos nunca se recuperarán completamente. Los agricultores que vieron destruirse el trabajo de una vida entera en horas enfrentan decisiones difíciles sobre si reconstruir o buscar otros medios de subsistencia. Los niños que experimentaron la aterradora violencia de Fungwang pueden llevar esos recuerdos durante toda su vida. Pero en medio del sufrimiento, también hubo resiliencia notable. Comunidades que se unieron para ayudarse mutuamente. Voluntarios que trabajaron incansablemente en esfuerzos de socorro. Familias que compartieron sus escasos recursos con vecinos en necesidad. La capacidad del espíritu humano para resistir y recuperarse frente a una adversidad abrumadora proporciona esperanza de que, aunque el desafío del cambio climático es inmenso, la humanidad puede encontrar formas de adaptarse y sobrevivir. Los científicos continúan estudiando Fungwang y las otras tormentas de 2025, tratando de entender qué los hizo tan inusuales y qué nos dicen sobre el futuro. Cada tormenta proporciona datos valiosos que pueden mejorar los modelos de predicción y potencialmente proporcionar más tiempo de advertencia para tormentas futuras. Pero por ahora, lo que más aterra a los científicos no es lo que han encontrado, sino lo que sugiere sobre el mundo climático que estamos creando para las generaciones futuras. Gracias por ver este análisis sobre uno de los desastres naturales más significativos de 2025. Si te ha resultado informativo y quieres mantenerte actualizado sobre eventos climáticos extremos y su impacto en comunidades vulnerables, no olvides darle like y suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite continuar investigando y compartiendo información vital sobre cómo el cambio climático está transformando nuestro mundo. Comparte este vídeo con quienes necesiten comprender la realidad del clima extremo que enfrentamos. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando los desafíos climáticos más urgentes de nuestro tiempo.